escaboso que puede hacer no únicamente en lo individual, sino también pensemos en el país. Creo que esto es lo fundamental. Información tenemos diversa, y no digo cada día, y no es una información por la mañana, al filo del mediodía o por la tarde. Creo que de manera permanente estamos recibiendo información. Desafortunadamente, unas que no son propiamente información oficial, otras oficiales que a veces no las entendemos. Creo que tenemos que ser muy puntuales los que estamos en el escenario de la interpretación de la norma jurídica, de apegarnos a esa parte. No podemos permanecer insensibles, desde luego. Es más, nuestra propia formación como abogados Pues se silenció su micrófono. Disculpa, maestro, disculpe, ¿puedo activar su audio, por favor? Perdón, desde inicio disculpe, se movió. Perdón, Ya se estamos escucha claro. ahora sí. Perdón. ¿Sí se escucha hoy? Sí, gracias. Ya se escucha. Perdón. Comentaba pues que no podemos estar ajenos a lo que estamos viviendo, y yo enfatizar fundamentalmente lo que nos corresponde como obligación a los que somos estudiosos del derecho. Y cuando hablo en primera persona y en plural, no me refiero solamente a los maestros, no me refiero solamente a los abogados, incluye desde luego a los estudiantes, pero todos aquellos que de una u otra manera estamos al día en respecto a la interpretación de las normas. Y precisamente hoy en día, de pronto se nos satura de una serie de informaciones que desde luego, por su propia naturaleza, tienen que estar apegadas dentro de un orden jurídico. Recordemos que la autoridad solo puede hacer aquello que le mandata la norma, pero no únicamente solo lo que le mandata la norma como una acción activa, sino que también debe ir más allá. Está obligada la autoridad a hacer lo que la norma le mandata. Me explico. No únicamente tiene una limitante respecto a sus funciones, sino que además hay un imperativo que implica el actuar. Y en ese sentido, pues tenemos que la pandemia que estamos viviendo, tenemos conocimiento por los propios medios, por los propios órganos oficiales del Estado, en sus comunicaciones, que esto surgió por ahí en el mes de diciembre en China. Inmediatamente esto se propagó por todo el mundo. Vemos todos los días noticias no agradables en países como España, Italia, nuestros vecinos del norte, que ahorita es el epicentro donde está ahorita brotando más todo lo que corresponde a la propagación de este virus. México no es la excepción. Algunos dicen que vamos bien, otros que van mal, pero al final de cuentas aquí estamos. ¿Qué nos ocupa? Y decíamos ahorita, el Estado está obligado a actuar. Y en ese sentido, a través de la Secretaría de Salud, ha emitido decretos, acuerdos, en los que inciden en las relaciones laborales. Y así tenemos que existe un decreto del 30 de marzo, donde establecen una serie de medidas que tienen que ver con las restricciones en las actividades laborales. Unas restricciones que van encaminadas
a las recomendaciones que hace las Naciones Unidas en relación a que hay que buscar distanciamientos. Hay que buscar, de alguna manera, que no existan multitudes, porque este es un virus que se propaga de manera muy rápida y bueno, pues una de las medidas era precisamente el evitar pues que las personas estuvieran en lugares, emitieron medidas como no más de 50 personas, pero no únicamente tiene que ver con las cuestiones de los centros de trabajo, sino que de alguna manera tiene que ver con la movilización social y eso implicaba, en cierta medida, que las personas se quedaran en su domicilio. Y ahí es cuando surgen los problemas o las dudas en relación al campo laboral. Establecen cuáles son las empresas que esencialmente deben de permanecer. Y todas están alrededor de la prestación de servicios básicos como salud, como alimentos, seguridad y desde luego el aspecto sanitario. Es ahí donde empezamos a analizar en qué situación estamos los trabajadores o en qué situación estamos los patrones. Y nos vamos encontrando con aspectos atípicos. Y digo atípicos porque hay suspensiones fácticas, suspensiones laborales. La Ley Federal del Trabajo es puntual establecer en qué medida se dan las suspensiones laborales. Y cuando hablo de suspensión, estoy refiriendo a una suspensión de la relación laboral. Y esta tiene sus propias consecuencias. Lo que emite el decreto habla de una emergencia laboral. Perdón, una emergencia sanitaria. Y resulta que en la Ley Federal del Trabajo en ninguna parte se contempla esa figura. Lo que se contempla, y en la fracción séptima del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, es contingencia sanitaria. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay bastante, es importante, porque es aquí donde vienen ya los problemas que tienen que ver con los derechos y obligaciones. Si hablamos de contingencia, está perfectamente establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y el artículo 427, en su fracción séptima, así lo contempla. Cuando estamos ante esa situación, entonces en los términos del artículo 429, los patrones o los empleadores solo están obligados, más bien, hasta 30 días de pago del salario. Y cuidado, salario mínimo. No importa cuál sea el salario que tenga cada trabajador, eso es a lo que está obligado el patrón. Máximo 30 días de lo que dure la contingencia. Y si pasa los 30 días, pues ya no está obligado el patrón a ese pago. Eso es en cuanto a la contingencia. Pero resulta que en el caso específico no estamos ante una contingencia porque no lo ha determinado así el sector salud. Tan no lo determina que es enfático al establecer que se llama de una emergencia. E inclusive en el propio acuerdo del 24 de marzo, perdón, establece
el acuerdo que emite el secretario de Salud, que es donde se establece, donde se dice por qué las medidas. Y aquí quiero resaltar lo fundamental. Dice, textual, cito, las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o condiciones generales de trabajo, que correspondan durante el plazo al que se refiere el presente acuerdo. ¿Qué significa esto? Pues significa que no estamos en la aplicación de la fracción séptima del 427. Significa que no estamos ante una contingencia. Significa que si se van a seguir respetando los contratos, que debe ser así porque así lo mandata el decreto, se tendrán que pagar de manera completa, integral, los salarios que cada uno de los trabajadores tiene en sus contratos. El propio decreto señala que puede, como se mantiene la relación laboral, hay trabajos que por su propia naturaleza permiten que en un momento dado puedan trabajar desde sus domicilios. Entonces, esto yo creo que es la parte más importante, que es donde debemos de centrar. Diferenciar entre lo que es la contingencia y lo que es la emergencia. Y entonces nos preguntaríamos en dónde estaría el fundamento para que los trabajadores siguieran recibiendo su salario íntegro. Pues primero, el propio decreto. Y entonces, como no es una figura contemplada en la Ley Federal de Trabajo, lo de emergencia, pues entonces tendríamos que acogernos a lo que establece la fracción primera del propio artículo 427. Y es ahí donde tenemos que diferenciar, pues, los dos aspectos. Eso creo yo que es el aspecto, en mi opinión, más importante en cuanto a las relaciones laborales en sus derechos y obligaciones. Quiero comentar algunos aspectos adicionales a esto. En algunas entidades federativas, y hablo particularmente, por ejemplo, la del Estado, acá en Sonora, se emitió un decreto poco antes de que se emitiera el federal, 4 días antes, y de manera fuera de toda técnica, establecen que decretan contingencia y emergencia sanitaria. Así dice textual. Perdón, como si fueran dos supuestos contemplados en la norma. Son dos supuestos distintos, obvio, pero si cuando nos hablan el IN, como si las consecuencias las pudiéramos agrupar. Definitivamente no puede ser así. Pero además, aquí es donde vendrían otra pregunta. ¿Hasta dónde los gobiernos de los estados están facultados para emitir este tipo de decretos? Bueno, aquí se abriría otra discusión en relación a los aspectos de salud y particularmente lo que estamos viviendo. Se habla de una competencia concurrente, es decir, las entidades federativas no únicamente están obligados a atender este tipo de situación, sino que pueden emitir acuerdos tendientes a los mismos fines, que es contener hasta donde sea posible esta expansión. Habrá quien dice, y yo me pongo en ese supuesto también, otros dicen otras cosas, pero para establecer el concepto
de contingencia sanitaria solo le corresponde al Consejo Nacional de Salud. No le puede comprender, no puede estar compartido con los estados. Comento adicional, y tiene que ver con el aspecto fundamental. El término contingencia lo tenemos relativamente cerca en nuestra Ley Federal del Trabajo. Recordaremos lo de la influenza que sufrimos por allá por el 2012. Pues precisamente con motivo de ella sí se establecieron aspectos que tienen que ver con contingencia. Hoy no lo señala. Creo yo que el gobierno federal ha sido muy puntual, muy enfático a no utilizar esta figura. Pero genera confusión, yo estoy seguro. Te genera confusión que por ahí algunos legisladores están planteando o están diciéndolo que hay un planteamiento de una iniciativa a la reforma de la Ley Federal del Trabajo para adicionar una fracción más, que sería la octava al 427. ¿Qué es lo que pretenden con ella? Complementar de alguna manera lo que tiene que ver con lo de la contingencia. Por eso digo yo, hasta en los propios legisladores existe confusión, donde dice que no solo debe de pagársele el salario, eso es lo que pretende la iniciativa, debe de pagársele el mínimo, sino que además debe de pagársele todo, completo, su salario. Creo yo que ahí tenemos una mayor confusión. Pero los términos que está establecido, la Ley Federal del Trabajo, yo insisto, no tenemos la figura como tal de emergencia, pero sí lo de contingencia. Creo yo que este es un tema de por sí muy discutido. Si abrimos distintas páginas, encontramos opiniones diversas y cada quien la va a plantear de su propia perspectiva, pero creo yo que es válido que tengamos divergencias, pero no hay un pronunciamiento de la Corte por la novedad de este tema. Yo estaría abierto a las preguntas y creo yo que nos podría generar un mayor ejercicio el que pudiéramos retroalimentar en relación a sus dudas. Maestra, estoy abierto para cualquier pregunta. Gracias, doctor. Vamos a darle lectura a las preguntas que están llegando en nuestro chat. La primera de ellas dice, en el caso de que nos despidan y ya no exista pago alguno ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Bueno, el asunto del despido, pues tenemos que ver si el despido no está contemplado en una causa justificada que establece la propia Ley Federal del Trabajo, pues es un despido injustificado. Si están despidiendo a un trabajador en razón de que la fuente del empleo no está funcionando, no está trabajando, pues es un despido injustificado, porque no es una suspensión establecida dentro del capítulo que corresponde a la Ley Federal del Trabajo.
Y entonces estaríamos ante un despido injustificado. Repito, lo único que justificaría un despido es justificado en los términos que establece la propia ley en el artículo 47. No hay otra. Si fuera solo por esa situación, no hay otra. Claro, hay otras situaciones, pero también hay procedimientos para ello. Que una empresa que es capitalizada, que una empresa vaya a la quiebra, que una empresa haya una suspensión de pago. Sí, pero ese es un procedimiento. Pero con una situación concreta como la que vimos, no. ¿Es justo o no es justo? Ese es otro punto. Aquí estaríamos hablando en qué situación estaría un patrón o una empresa, sobre todo aquellas empresas, no las grandes corporaciones, las empresas medianas o pequeñas, o los patrones que tienen 1, 2 o 3 trabajadores, ¿en qué situación se encuentran? Pues desde luego muy graves, donde definitivamente, pues, con base en su nulo ingreso, pues que no hay actividad, pues no pueden pagar salario. Y es aquí donde tendríamos que irnos a otro escenario, que es el aspecto de orden económico. Y es ahí donde tendríamos que acogernos en gran medida a las salidas que el propio gobierno, tanto federal como las entidades federativas, estén dando al respecto. Pero la respuesta sería que no es una rescisión del contrato justificada. Adelante, maestra. Gracias. La siguiente pregunta que está en el chat dice, ¿podría mencionarnos en qué artículo se fundamentan las obligaciones de las entidades federativas para atender o generar acuerdos en torno al manejo de la situación económica y laboral actual, sobre todo? Pues es el marco constitucional, el 124 constitucional, que es el que habla de las concurrencias, y ahí vamos a ver el 123, 124, pero las concurrencias tienen que ver con lo que establece el marco constitucional. De acuerdo. Hay una tercera pregunta en el chat. Dice, si una empresa se declara en quiebra total, ¿se entiende que pagaría de acuerdo a la ley, dejando al último a los proveedores? En el caso de que no tenga para pagar a los empleados, ¿se seguiría algún proceso con esto, dejándonos a un tiempo indefinido para pago? Híjole, es una pregunta muy interesante. El problema, ahorita tenemos que nos dispara con muchas aristas. Mire, definitivamente, en condiciones no con las que vimos ahorita. ¿Y por qué menciono esto? Porque los tribunales están cerrados. Hay una inactividad en los órganos jurisdiccionales. El proceso de quiebra es una suspensión de pago, lo primero que tiene que plantearse. Y eso es un proceso jurisdiccional y hay que plantearlo ante un juez. Y entonces el primer problema que tendría el patrón es en esa situación. Debemos entender que estamos ante una situación de emergencia, tal como lo dice el decreto. Y como tal, debemos de considerar que esta es transitoria. El problema de la transitoriedad es que hasta dónde nos lleva. Ya nos brincamos otro mes más y quién sabe cuánto más. Le estamos apostando pues, a que esto cambie. Definitivamente esto nos va a llevar a muchos escenarios a los que estamos inmersos en la actividad forense, en la práctica del derecho, donde de pronto empiezan a formarse un cuello de botella en relación a las cuestiones jurídicas, pero las problemáticas están, una puede ser esa, pero la otra, la que decía ahorita, quien hacía la pregunta, los despidos. Bueno, hay un despido, ¿qué hacemos en estas condiciones? Bueno, primero pues tenemos que concurrir primero ante un inspector del trabajo, buscar una cuestión conciliatoria, esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo para plantear una demanda por un despido injustificado, pero resulta que como hay una inactividad jurisdiccional, estos términos
no están transcurriendo e iniciarían a partir del primer día en que se reiniciaran las actividades jurisdiccionales. Sí, pero diría el trabajador, y entonces yo, ¿cómo le hago? ¿Con qué voy a comer? ¿Voy a esperar que pase esto? Bueno, la recomendación tendría que ser de orden fáctico. Yo diría que ante esta situación, pues concurriéramos ante el inspector de trabajo, que sí deben estar laborando los inspectores de trabajo. También las juntas están trabajando para cuestiones emergentes. El problema de lo emergente es si una situación de una providencia, cómo nos atienden, cómo nos ven, nos genera una serie de situaciones un poquito atípicas, pero mi recomendación iría en el sentido de buscar una cuestión conciliatoria y que sea la propia autoridad laboral a través de los inspectores de trabajo o los procuradores del trabajo, que son sus funciones fundamentales, el velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Creo que ese es el punto. Regresando a lo de la pregunta, pues hay un orden establecido, una prelación, cómo se tienen que pagar los salarios, y desde luego que los salarios están como deudores de la empresa, son privilegiados en ese orden. Pero vamos a esperar para cuándo, pues yo diría que hay que tocar esas puertas en ese sentido. No sé si quede clara la respuesta, pero igual estoy abierto. Ok, gracias. Una pregunta más, dice, pero si la empresa no tiene con qué cubrir los salarios, entonces, ¿qué es lo correcto para la empresa? Desafortunadamente, y ya se los decía ahorita, el problema para la empresa es que también está en una situación ahorita en relación a esa parálisis jurisdiccional que debe hacer la empresa, pues no únicamente, así como hubo estos acuerdos que tienen que ver con la actividad laboral, estos están siendo acompañados por otros acuerdos, por otros decretos del gobierno federal, como también de las entidades federativas, de los gobiernos estatales, están acompañando estas medidas con medidas que tienden a fortalecer sobre todo a los patrones, aquellos medianos y pequeños empresarios. Esas medidas están ahí. Si revisamos un poco, vamos viendo que tanto lo que corresponde en el ámbito federal como en las entidades locales empiezan a generarse alternativas de préstamos, de apoyos a esas empresas. ¿Son suficientes? Desde luego que no lo son. Encontramos y cada día va a estar un poquito más complicado. A lo mejor son 25,000 pesos lo que le van a apoyar a una empresa. ¿Cuándo van a llegar? Dicen los patrones. ¿En qué medida y en qué circunstancias? Si hay un presupuesto dedicado, ¿es suficiente? No lo es. ¿Es para todos? No lo es para todos. Y mientras tanto está el recibo de los servicios, la luz, la energía eléctrica, agua, pero fundamentalmente la energía eléctrica. Entonces, desafortunadamente, quien está en una desventaja son aquellos, pero insisto, yo, en mi opinión, estoy hablando de aquellos empresas o empresarios que son los pequeños o los menores, no las grandes empresas. Yo creo que las grandes empresas tienen recursos suficientes para poder solventar, y esperemos que así sea, esta emergencia que estamos viviendo. No hay una solución mágica, jurídica, para los patrones que no pueden pagar. Ok, una pregunta más. Entonces, ¿cómo debe de pagarse el mes de mayo a los empleados en el supuesto de que se está llevando el aislamiento total? Completo. Ya se los decía ahorita, en esto consiste, y era la parte sustantiva de mi plática, como no es una contingencia, como es una emergencia, les decía ahorita, y le leía textualmente lo que decía el Acuerdo Federal, se mantienen las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas,
lo que significa que el patrón está obligado al pago íntegro de su salario. Y por eso tenemos que considerar todos aquellos monumentos, lo que es bonos, todo lo que de alguna manera el trabajador estaba recibiendo. ¿Qué es lo que hay que pensar en este tipo de situación? Bueno, yo creo que hay que pensar aquí en relación a alternativas que la vienen haciendo muchos empresarios y muchos trabajadores. El trabajador también necesita que la fuente de su trabajo pues, no desaparezca. Aquí se trata de llevar acuerdos ganar-ganar. Y ganar-ganar, cada empresario, cada trabajador en cada empresa va a tener sus propias salidas o tiene que buscarlas. No hay mágica. Si en razón de una empresa donde tiene 4 o 5 trabajadores y hay que cerrarla o está suspendida por lo pronto y el trabajador está consciente de que no hay un ingreso y está consciente que el esfuerzo que está haciendo el propio patrón para preservar esa fuente de empleo, pues a lo mejor pueden llegar a acuerdos. No es que sean renunciables, aquí un derecho al salario, simplemente pueden, y eso sí lo establece la ley, modificar su contrato de trabajo en relación al salario. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos hablar que básicamente en lo que resultara el tiempo de esta emergencia, está recibiendo determinada cantidad de dinero. Creo que es importante aquí que se tenga claro, no únicamente por los patrones, porque la mayor parte de los patrones pues, requieren y están con la idea de preservar la fuente de empleo. Y entonces para ello, pues necesitan también sentarse con los trabajadores. Esa es, creo que es la salida más cercana en el término inmediato. Pero respecto a la pregunta, se tendría que pagar al 100% si es que no hay un acuerdo entre ambos. De manera unilateral, el patrón no puede hacer modificaciones al contrato individual del trabajo ni al colectivo. Tiene que ser de acuerdo con los trabajadores. Adelante. Gracias. Legalmente, ¿en qué casos debe declararse la contingencia? Bueno, es una pregunta muy interesante. El asunto lo va determinando la autoridad sanitaria. Y yo les citaba en qué caso pues, no hay un decálogo, no está señalado en esta situación, en esta otra. Simplemente lo determina la propia autoridad y creo yo que es muy complicado por las consecuencias jurídicas que se dan. Les platicaba, acá en Sonora establecen contingencia y emergencia. Si alguien establece contingencia, no lo puede hacer nada más de una manera general. No hay una ruta, no hay supuestos específicos donde se señalen cuando estamos ante la presencia de ellos. La propia autoridad lo estará señalando. Como es el mismo, como nos llevaría a la misma situación, si estamos o no en una situación que nos permita estar en un estado de excepción, que es lo que viene ahorita también discutiéndose en todo el país en relación a las medidas que vienen adoptando en algunas entidades federativas donde no permiten el libre tránsito de las personas. Es un estado de emergencia, de excepción, perdón, que marca el 29 constitucional, no lo es, y enfáticamente todos los días lo está diciendo el gobierno federal. Ayer lo vuelve a decir la secretaria de Gobernación e invita a los gobernadores que no lo hagan. El propio subsecretario de Salud lo viene diciendo. Pues por un lado nos dicen no hagan esto y por otro lado busquen medidas que permitan que la gente no salga a la calle. Entonces, por ahí una suspensión, perdón, en el estado de Michoacán. Seguramente algunos de ustedes la conocerán porque le dieron una gran difusión en los medios.
Fue un amparo que se presentó contra el decreto del gobierno del gobernador de Michoacán. Y un juez de distrito dijo, se otorga la suspensión. Ayer mismo fue revocada, fue a través de un recurso de queja, esa suspensión diciendo pues que no era procedente. Y es una discusión que vamos a estar teniendo. Entonces, no hay, pues, ahí tocan de alguna manera en esa resolución la pregunta que se hacía ahorita en lo que tiene que ver con el hecho de las competencias concurrentes. La respuesta a la pregunta es, no hay una medición, una hipótesis que deba llenarse para establecer la contingencia. Está en manos de las autoridades, pero seguramente esta tiene que ser acompañada con algunas otras en estados sumamente críticos. Adelante. Gracias. En este mismo ámbito, ¿hay alguna iniciativa que se esté concentrando para estos casos o tendrá que seguirse el proceso normal cuando se trata de despidos ante esta situación? No hay, que conozcamos, no hay ninguna iniciativa. Pero además debo decirlo, mira, cuando empezamos, y lo digo, qué oportuna la pregunta, cuando empezamos a ver situaciones así muy inmediatas, en razón de lo que vivimos, empiezan luego nuestros legisladores a generar una serie de propuestas. Una serie de propuestas que más que nada pareciera un afán protagonista para que nos fijemos la atención en ello. Hace unos días, una legisladora planteaba una iniciativa que tenía que ver con el hecho de suspensión, de estado de excepción, como una cuestión extraordinaria, completamente contraria a todo orden constitucional. De inmediato, grandes constitucionalistas pues replicaron, dijeron, esperen, ¿de qué se trata esto? E inmediatamente después, como respuesta, retiraron esa iniciativa. Otra iniciativa que tiene que ver con los afores, que ya y vuelven a decir, siempre no. Entonces, ¿con qué voy con esto? Que podemos encontrar una serie de iniciativas, pero básicamente estas, creo yo, en razón de un protagonismo. Vamos a salir de esta emergencia, y si planteáramos ahorita una iniciativa, estamos por terminar un periodo de sesiones, termina esta semana ordinaria, vienen lo que son las permanentes. Imaginen que que estuviera la sesión permanente reuniéndose para discutir todo ese tipo de iniciativas que además, ¿cuándo van a poder ejecutarse? Más cuando estemos hablando de aquellas que son de carácter constitucional, que por su propia naturaleza y dada la rigidez de nuestra Constitución, no únicamente debe ser aprobado por las 2/3 partes, tanto los diputados y los senadores, sino por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces creo yo que no estaríamos en condiciones de ello. No significa, insisto, que ahorita que estemos terminando estén planteando alguien una iniciativa. Ok, gracias. Si la situación de la pandemia continúa en México, ¿cómo ve usted el futuro de la práctica del derecho y a su vez la economía del país? Bueno, respecto a la economía, pues es un tema que yo quisiera que los economistas opinaran. Pero lo segundo, la práctica, los que practicamos el derecho o los que estamos inmersos en el estudio del derecho, debemos sentirnos privilegiados. La práctica no es únicamente la actividad forense, no únicamente el concurrir a los tribunales. Yo creo que la actividad profesional, el ejercicio del derecho como abogado, tiene un campo inmenso de actividad, pero yo quisiera así apuntar algo importante. Lo que va a mejorar y lo que va, pues más que mejorar, yo diría la palabra, tendrá que adecuarse a situaciones muy concretas, los sistemas de
de Administración de Justicia, es decir, los órganos jurisdiccionales, ¿cómo van a actuar? Vamos a tener que estar más cerca, que de hecho en muchos estados están muy avanzados respecto de los usos de los medios electrónicos. En algunos, muy atrasados. Aquí en Sonora, cuando más tenemos es notificaciones vía electrónica, pero en otros estados ni eso tienen. Pero en otros, a cambio, sí pueden plantearse demandas vía electrónica. Creo yo que esto va a ser lo inmediato. Creo yo que los próximos días, ahí sí, los órganos jurisdiccionales van a tener que implementar medidas. Por lo que comentamos ahorita, es un cuello, se está creando un cuello de botella. Estamos solamente, decía ahorita, en el plano laboral, pero cuidado, en el plano civil, sobre todo en el familiar, ¿qué cuello de botella se están originando? ¿O es que con motivo de esta emergencia no existen conflictos? Desde luego, y algunos se van a ver incrementados por la falta de ingresos. Las cuestiones de las violencias intrafamiliares, vean las estadísticas, cuántas denuncias. Sí, pero son denuncias que se quedan en razón de una investigación de delitos. Vamos viendo, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con alimentos. Vamos a ver qué va a suceder con aquellos arrendadores que no les pagan la renta. Lo único que hemos encontrado por ahí hasta ahorita, en cuanto al marco económico, que no quiero meterme mucho en él, pero sí lo comento por encimita, es que algunas instituciones crediticias han diferido los pagos. Eso no significa que no vayan a tener que pagar. Pero bueno, los que estén en una situación donde ordinariamente estaban haciendo pagos por algún crédito, pues habrá un respiro y no le estarán tocando la puerta con un actuario el primer día en que los órganos jurisdiccionales se inicien. Sí, pero no todos. Recuerden que nuestra actividad económica es muy amplia. Pues creo yo que sí, volviendo a la pregunta, van a tener que activarse muy rápido los órganos jurisdiccionales. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero seguramente tiene que ver con las tecnologías. Esta semana, en días pasados, ya vemos que la Suprema Corte ya inició, donde está teniendo pues sus plenos, con todas las distancias y lo que corresponde, pero así tendrán que ir trabajando, tendrán que irse activando todos los demás órganos jurisdiccionales. Adelante. Gracias. Hoy en día se está dando más el teletrabajo, pero las empresas no tienen métricas reales para medir el teletrabajo como tal. Se basan más en la percepción del jefe. ¿Existe alguna herramienta jurídica real para los casos de teletrabajo por un despido por baja productividad? Bueno, tendríamos que ir a las condiciones en que se generó contrato individual de trabajo o colectivo en su caso, pero tendríamos que ir las condiciones en que se han dado. Recordemos algo fundamental. Lo que nosotros podamos acordar en nuestra relación laboral como trabajadores, como patrón, es completamente legítimo, siempre y cuando se respeten los derechos mínimos que establece el 123 Constitucional. Eso es lo fundamental y desde luego su ley reglamentaria. Pero había que ver las condiciones en que se hubieran generado esa relación laboral. Y si en esas condiciones no contraponen el precepto constitucional y su ley reglamentaria, pues definitivamente entonces estaríamos regresando a lo que tiene que ver el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde el patrón son las únicas causas donde puede rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad. Pero aquí hay que también diferenciar. Primero establecer si es propiamente una relación laboral, porque la única manera en que el patrón puede hacerlo es que esté en los supuestos de la propia norma. Pero en gran medida este tipo de
de relaciones laborales son contratos de prestación de servicios. Y aquí es donde tenemos que diferenciar, y aquí se da siempre una discusión en relación cuando estamos ante la presencia de una relación laboral o de un contrato de prestación de servicios, porque si así fuera, esta se rige por el derecho privado, se rige por el derecho civil. Adelante. Gracias. ¿Es válido un acuerdo interno con los trabajadores para un pago de salario menor porque la empresa no puede pagar normalmente ante esta situación? Sí, sí pueden modificar, claro que sí, siempre y cuando pues no rebase lo mínimo. Sí, sí, claro, sí pueden modificar. Pero hoy en día es muy difícil que encontremos empresas o empleadores que paguen el mínimo, generalmente es poco más. Pero si así fuera, nada más se tiene que respetar esa parte. Pero sí es modificar. Yo lo comentaba ahorita, creo que una de las alternativas que se pueden dar y se vienen dando es sobre todo en aquellos empleadores que no tienen la gran capacidad, como las grandes empresas, de hacer modificaciones transitorias hacia sus relaciones laborales, porque aquí se trata de ganar, y cuando digo ganar, es preservar la fuente del empleo. De acuerdo. ¿Qué pasa si una pequeña empresa no quiere despedir a sus trabajadores para evitar demandas, pero se queda sin dinero para pagar? En estos casos, ¿qué puede hacer? Bueno, si se queda sin dinero para pagar y no lo despide, pues los trabajadores van a demandar a la empresa por el no pago, y si no tiene, pues entonces ya entramos en un proceso natural que implica pues aseguramiento de bienes para el pago de las prestaciones no cubiertas. Es un proceso de falta de cumplimiento del contrato, pero definitivamente el derecho del trabajador subsistirá hasta donde existan los bienes de la propia empresa. Eso es lo que se puede dar. Aquí, fíjate que qué bueno que lo pregunta, lo comenté ahorita, pero aquí hay que ver. Le decía ahorita que los órganos jurisdiccionales no están laborando en términos generales, pero sí están para los efectos extraordinarios, para las cuestiones urgentes, que son las medidas cautelares. Los trabajadores pueden, sí, ahorita en estas condiciones, plantear medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Las medidas cautelares es preservar el derecho que reclaman. Y bueno, si yo estoy ante una situación como trabajadores, somos un grupo, 4 o 5 trabajadores, donde una empresa no me está pagando, y yo si hago una demanda para efectos de que me paguen, pues sabemos que están cerrados los tribunales para ello. Yo decía ahorita, pues la primera es la fase conciliatoria, vamos a través de un procurador de inspección del trabajo, pero si realmente vemos que la actitud patronal es de no pago porque no puede o no quiere, entonces sí podemos plantear un embargo precautorio. Un embargo precautorio de bienes de la empresa que permitan tenerlos asegurados para cuando ya planteemos la demanda y se determine por parte de la autoridad que efectivamente el patrón incumplió con su obligación de pago, pues con esos bienes sean rematados, sean subastados, sean vendidos, y con eso les pague a los trabajadores. Y es muy importante que van a ir con todo hasta el momento en que se pague, pero no es nada más te lo embargo por lo que no me has pagado, sino además para asegurar lo que no me vas a pagar las próximas semanas. Si no me estás pagando esto, no me vas a pagar la siguiente. No sé si más o menos nos quede claro. Gracias. Siguen llegando preguntas, pero las estoy tratando de agrupar. Claro. Hay una que dice, tradicionalmente, durante el mes de mayo se paga el reparto de utilidades. Ante la situación actual, ¿cuál será la responsabilidad de las empresas? Perdón, o sea, el pago de las
Utilidades. Ah, no, ese es un derecho. Recuerden que las utilidades es lo que la empresa o el trabajador obtuvo de ganancia. Nada más que diferenciemos ahorita. Diferenciamos lo que tiene que ver entre la persona física y la persona moral. La persona moral ya rindió su declaración, ya se estableció cuáles fueron sus ganancias y de ahí se determina cuáles son lo que tiene el derecho el trabajador de su prima, de su reparto de utilidades. Sí, claro, es un derecho que está ahí. De hecho, esto no tiene que ver con lo que está recibiendo ahorita. Este es un derecho adquirido por lo que el patrón, por lo que la empresa obtuvo de ganancia en el ejercicio fiscal anterior. No sé si les quede claro. O sea, no está en función en qué estamos ahorita, no. Ese ya es un dinero que ya ganaste, pues. Ese es el ejercicio fiscal anterior. Gracias. Bueno, nada más recordar a todos los participantes que en el chat está la liga de registro. Es muy importante el poder llenarla, ya que en base a ella se envían a los datos que nos colocan ahí, su nombre completo, correo, se envía la constancia de participación a la presente conferencia. Entonces, solamente recordarles para que puedan, por favor, llenarla al terminar la conferencia. Dentro de las otras preguntas, dice, ¿es válido pagar liquidaciones por partes? Pues es un acuerdo. Al final de cuentas, la liquidación es un derecho del trabajador. Si me está liquidando por irme, si yo como trabajador admito que me pagues ahorita una parte y otra en 15 días, es mi derecho, es un derecho que está establecido ahí, pero siempre, no es que el patrón lo haga de manera unilateral, que quede claro. El patrón no puede hacer ninguna modificación de manera unilateral. Tiene que ser consensuado con los trabajadores. ¿Cómo se llama esto? De acuerdo. Dice que de acuerdo a ley, las empresas deben de pagar el salario al menos por un mes ante la contingencia o emergencia. Más sin embargo, si esta situación se alarga, ¿cuáles serán las obligaciones para la empresa? Bueno, vuelvo a regresar al inicio de lo que platicaba. Tenemos que tener muy claro el concepto contingencia y emergencia. Si no tenemos claro esta parte, entonces nos vamos a perder. El artículo 427 en su fracción séptima dice contingencia laboral. Y en el 429 señala que ante una situación de esa naturaleza, y me permito leer, dice, 427, la falta, dice, la suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en causa de contingencia sanitaria, fracción séptima, artículo 427. 429 dice, en los casos señalados en el artículo 427 se observará la regla siguiente. Cuando se trate de la fracción séptima, dice, el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente a partir del día en que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Sí, pero en el caso concreto no estamos ante una contingencia. Si lo estuviéramos ante una contingencia, la pregunta que hace la persona es, pues si tuviéramos una contingencia y ya pasó el mes, el patrón ¿qué obligación tiene? Ninguna, ya no tendría ninguna obligación de pagar. Ok.
Pero como no estamos ante una contingencia, sino de una emergencia, entonces está obligado, como estamos ahorita en estas condiciones, al pago completo del salario y durante el tiempo que dure la emergencia. No sé si nos quede claro. Gracias. Una última pregunta que tenemos en el chat. Dice, ¿los trabajadores del sector salud, tanto en el ámbito público o privado, pueden ser obligados a trasladarse a laborar a otras ciudades que presentan mayores contagios, como es en el caso de la ciudad de San Luis Río Colorado, en Sonora? No. Yo creo que aquí a ver, hay que situarnos. El trabajador del sector salud lo rige un contrato, sea individual o colectivo. Si en ese contrato se establece que puede ser asignado a otro lugar, pues es perfectamente válido, en principio, pero ahorita claro. Pero si no lo dice, está en la misma situación que cualquier otro trabajador está obligado a prestar su servicio en el lugar y en las condiciones en que fue contratado. Eso es de entrada. Pero ante una situación de esta no significa que si el trabajador accede, lo puede hacer. Pero obligado no, solo que así lo establezca el contrato. Si el contrato, insisto, dice que puede ser asignado a un lugar distinto e inclusive a otra ciudad o a otra entidad, es válido. Claro, en el caso particular que estamos hablando del sector salud y que están expuestos, tiene que ser bajo la circunstancia de que tenga todos los implementos necesarios de su protección. Eso es definitivo. De acuerdo. Adelante. Bueno, estas son las preguntas que se estuvieron haciendo llegar a través del chat. No sé si usted permita el abrir micrófono a alguna otra pregunta de los participantes. Sí, adelante, no tengo ningún inconveniente. No sé si alguien quisiera de viva voz hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Mencionaba al principio de la conferencia la discrepancia que ha habido entre lo que el gobierno federal ha establecido desde la Secretaría de Salud y la diferencia que hay entre ciertos gobernadores insistencia o medidas. Por ejemplo, aquí en Yucatán no puede salir si no se cubrebocas, no puede moverse, no puede entrar a la tienda, no puede. Y entre otros estados. Maestra, no escucho bien, ¿eh? En resumen, ¿puede ayudarnos a acercarse un poco más al micrófono o tener un tono de voz un poco más alto, por favor? Ok. ¿Ahí está bien? Sí, yo sí escucho, a ver. Mucho mejor, gracias. Ok, ¿hasta qué punto, ya en resumidas cuentas, hasta qué punto los gobernadores pueden discrepar del gobierno federal en cuanto a la metodología que se ha implementado desde allí para sobrellevar lo que es en sí el coronavirus? Porque ha habido una gran discrepancia, en un estado se hace esto, en un estado se hace lo otro. Por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán hasta multan, hay multas si tú vas en la calle y no llevas cubrebocas. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno del estado puede poner sus propias medidas
A ver si entendí la pregunta. Me corriges, por favor. La pregunta va encaminada hasta dónde puede haber una discrepancia entre las entidades, entre los gobiernos de los estados y el federal. ¿Es correcto? Correcto. Bien. Y luego señalas ahí unos ejemplos como lo que es el cubrebocas. Mira, yo... Perdón. Sí, ¿algo más? Perdón. No, es todo. ¿De dónde hablas? Estamos de Yucatán, Mérida, Yucatán. De Mérida. Muy bien, hablas tú de esa medida. Mira, yo creo que es una pregunta muy pertinente y creo yo que ahí lo tocamos de una vez muy ligera ahorita. Pero es muy pertinente tu pregunta y la aplaudo porque yo creo que esto es lo que nos debe de generar. Pensemos, yo dije ahorita al inicio de la plática, no sé si era cuando el micrófono no lo había abierto yo, pero lo vuelvo a repetir. Es muy importante que entendamos lo que estamos viviendo, pero que nos centremos nosotros en función de nuestra formación como abogados. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar las cuestiones de orden formal. Y aquí nos vamos a encontrar con escenarios muy interesantes. Lo formal hasta dónde choca con una realidad. Es tan intenso, tan rápido lo que estamos viviendo, que mientras estamos ahorita analizando un tema, deja de ser ya ese tema porque ya tenemos encima otro que ya se nos quedó rebasado a un lado. Miren, decía yo ahorita, por ejemplo, el asunto del gobierno de Michoacán. Dictaron medidas, otorgó un juez una suspensión, luego un tribunal resolvió la queja, el colegiado, y dijo que no, que se dejaba sin suspensión. Sí, pero no es que se esté resolviendo el amparo en el fondo, simplemente se está dejando sin efecto la suspensión. De ninguna manera están resolviendo si es o no inconstitucional el decreto. Eso está todavía por resolverse en los próximos días, porque ya esto no va a ser ni a semanas, cuando empiece a activarse realmente la función jurisdiccional. Creo yo que como ese y como todos en los estados, pasemos por Jalisco, vayamos a Nuevo León, cada gobierno, cada estado ha estado implementando medidas. Yo comentaba ahorita que lo de las concurrencias competenciales en el aspecto salud, que es válido, sí y no. A ver, ¿qué tiene que ver esto? ¿Hasta dónde nos decían en Introducción al Derecho? Una norma es perfecta en la medida en que tenga una sanción. No significa que no exista una norma cuando no tenga sanción. Es norma, pero es una norma imperfecta. Y pueden dictarse medidas. Si estas van aparejadas con sanciones, entonces podríamos estar atentos en un momento dado, aunque fuera inconstitucional, que fuera contraria a la norma federal. Cada decreto tendríamos que analizarlo, pero yo lo que he analizado en la mayor parte de los decretos es que no traen una sanción. Entonces no significa que no sea una norma. Si es una norma de carácter general, pero es imperfecta. Entonces, en la medida en que a mí no me sanciones, esa norma no cumple con su objetivo. Lo que están haciendo los gobiernos de estados es emitir una serie de normas, recomendaciones acompañadas con normas. Y en el fondo, tu pregunta, yo te la respondo en el sentido de decir que sí hay una gran incongruencia hasta donde es. Muchos de los acuerdos de los gobiernos de los estados son contrarios a los lineamientos federales. Sí lo son. O sea, lo son que estamos viendo cada día. Ayer, precisamente, todavía el subsecretario de Salud volvió a decir de que no pueden los gobiernos del estado restringir el libre tránsito. Adopten otras medidas para que se evite el aislamiento, que se vaya la gente a su casa, pero no pueden evitarlo. Y se vuelve a decir que no estamos en un principio de excepción, porque eso lo puede decretar solo el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución. Entonces, sí hay, claro que las hay. El problema es que mientras analizamos esto, si el cubrebocas es o no, había que ver, citando tu propio ejemplo, si este trae una sanción. ¿Qué están haciendo los gobiernos de los estados junto con los municipios? Pues están apegándose a normas que no aplican.
de pronto nos encontramos con normas positivas, no, vigentes, pero que no son positivas. Ley de tránsito, por ejemplo. Los bandos de policía. Esto no los aplican cuando quieren aplicarla. Ley de tránsito. Tú no debes más que circular con toda tu documentación en regla. En algunos hasta los revisados. Y resulta que nunca es aplicada. Hoy empiezan a aplicar en algunos municipios en los estados. ¿Es incongruente? ¿Contrapone la libertad de tránsito? No. Simplemente estás aplicando una norma que no la aplicabas. Eso no significa que sea contraria a la Constitución. Están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, creo yo que tienen que ser más inteligentes en los estados, en los municipios. Tienen herramientas para buscar el resultado que al final de cuentas es que la gente no esté en la calle. Vayámonos a las normas que existen, aplíquenlas. Es lo que yo he venido diciendo. No sé si conteste tu pregunta. Oh, sí, muy bien, muchas gracias. Adelante, maestra. En el chat tenemos una pregunta más. Dice, actualmente laboro en un outsourcing que se dedica a la contratación del personal de salud, por ejemplo, para escuelas y fábricas. Si muchas de estas escuelas y fábricas han cerrado, ¿es posible reubicarlos durante el periodo que dure cerrado su centro de trabajo? ¿O se tienen que mandar a su casa y pagarles completo? Bueno, a ver, yo decía ahorita el hecho de que como no estamos ante una contingencia y es una emergencia, en principio tienes que mandarte a tu casa cuando no sea prioritaria. O no sea prioritaria. Pero si tu actividad es prioritaria y te pueden mandar a trabajar a otra parte, claro que sí. Y si no es prioritaria y si no hay actividad, te tienen que pagar el 100% de tu salario, sea la empresa que fuera, incluyendo las empresas públicas, el sector público. Gracias. Hay una más en el chat, dice, si una empresa cambia de una razón social a otra y les da un adendum como antigüedad, ¿este documento es válido si se le despide en el tiempo que está a prueba del nuevo contrato? A ver, yo creo que este es un tema un poquito Fuera. Fuera, pero igual. Si es una sustitución de patrón, pues la figura está muy clara, contemplada en la norma, sustitución. La sustitución es con todo derecho y obligaciones. Y si el nuevo patrón te pone a prueba, pues ¿a prueba de qué? Pues si al final de cuentas tú ya estabas trabajando. Entonces creo yo que sí es un despido injustificado. No hay mucho que discutir ahí. Es sustitución, ves bajo las mismas condiciones. Si tú de alguna manera, con el nuevo patrón, infringes una norma y están las hipótesis del artículo 47, pues sí te puedes despedir. Pero solo porque ahora ya no me gusta cómo lo haces, pues no es una actitud caprichosa. Menos a prueba. ¿Cómo te va a poner a prueba si ya tienes tus derechos adquiridos? Ok, gracias. Una última que está en el chat dice, en el caso de las mamás trabajadoras que no tienen dónde dejar a sus hijos y por ende no pueden asistir a trabajar, recordando que no hay guarderías, ¿se pueden amparar en algún artículo para poder justificar que no pueden asistir a laborar? ¿O se podrá por parte de la empresa otorgar una baja como empleado? Pareciera que fueran dos preguntas, pero van juntas de la mano. Primero, si la madre está en las condiciones que marca la excepción, donde son los adultos, los que estén expuestos, la lactancia, si no están en sus supuestos, esa persona tiene, y estamos hablando de una actividad laboral esencial, tiene que trabajar. No es eso en la justificación. Y el patrón la va a despedir o va a actualizar su despido en la medida pues, en que estemos en las faltas injustificadas que marca el 47.
los derechos de la guardería, lo que corresponde. Sí, creo que todo esto, vuelvo yo, más que nada, cuando estemos en situaciones como estas, mi recomendación sería acudir primero al patrón, a buscar una actitud negociada. En la negociación puede ser de distinta naturaleza, no únicamente en el aspecto económico. Por ejemplo, ¿qué podía hacer esta trabajadora en situaciones específicas? Bueno, a lo mejor ella tenga derecho a vacaciones. Las puede adelantar, siempre y cuando estamos hablando de una actividad laboral esencial. Si es esencial, tendría que trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo puedo negociar yo como trabajador con mi patrón? Oye, yo tengo vacaciones en tal fecha, o ya tengo derecho a vacaciones, ¿por qué no me las otorgas desde ahorita? Y me las tienes que pagar con el periodo vacacional, y es correcto. Pero cada situación concreta tendría que verse. Mi recomendación es negociar, y creo que las vacaciones es una buena herramienta, que algunas empresas lo vienen haciendo, por conveniencia de las empresas. Bueno, pues ahora pensemos por conveniencia como por trabajador. Adelante. Muy bien, gracias. En el chat son todas las preguntas. Volvemos a abrir micrófono por si alguien desea participar de viva voz. ¿O algún comentario adicional? Pues yo, algo que no sea de pregunta, pero yo mi comentario podría ser en el sentido de exhortación a estar atentos, y atento no significa esperar de un día al otro, estar atentos a todos los lineamientos formales que nos están generando, tanto en el ámbito federal como en el local, y como hablo local me refiero al estatal, y algunos municipios, por ejemplo el de Monterrey, donde generó sus propias medidas, un municipio donde no permiten tránsito las personas como otros municipios en Oaxaca, en Michoacán, etc. Hay que analizar de manera muy puntual todos los lineamientos que se generen y analizarlos. Lo menos que podemos hacer como un ejercicio, como un ejercicio de estudio, hasta dónde son formales, hasta dónde cumplen los lineamientos, cada acuerdo que generen, sobre todo los municipios, los estados. Los municipios están generando, están actuando como entidades en algunos. Sí, es criticable. A lo mejor sí, pero tenemos que ver en el contexto que estamos viviendo. Y creo que lo menos que podemos hacer como estudiosos del derecho es estar atentos, analizar, y no hacer cuando estemos en nuestras sanas distancias, cuando alguien pregunta, alguien comenta y voltean a vernos a los que somos abogados, a ver qué opinamos, y luego hacemos como que la Virgen nos habla y nos volteamos por otra parte porque no tenemos que opinar, no tenemos que decir. Se perdía, hagámoslo como un ejercicio, creo que es válido. Estoy abierto, maestro. Gracias. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo recordarles, por favor, antes de concluir, el que puedan realizar el registro para poder hacerles llegar las constancias y la liga de grabación de la presente conferencia. No sé si alguien más, tenemos un par de minutos, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario? No, gracias. Bueno, si no existen si no existen más preguntas o existe algún comentario adicional, con esto estaríamos entonces cerrando. Yo agradecer a todos los participantes el tiempo y el interés por estos temas. La función de la red de incubadoras es precisamente el mantenernos actualizados en temas que conllevan
todos los aspectos económicos, legales, de salud. Y por ello, desde la presente conferencia, la cual agradecemos infinitamente al doctor Francisco Javier Parra, la disposición y los conocimientos compartidos en una dinámica diferente de decir, estoy abierto a todas las preguntas, porque finalmente es lo que buscamos, el que los participantes se queden con no inquietudes y que tengan certeza de qué es lo que legalmente se puede o no hacer como trabajador o bien como patrón. Pero ya le empiezo a pensar de que a trabajar. Pero... Doctor, finalmente, ¿algún comentario de cierre? Pues nada más, hay una exhortación, estemos atentos de todos los acuerdos, decretos que se vienen generando día con día. Entendamos de que nuestra formación como estudiosos de Derecho está dentro de la rama de las ciencias sociales, lo cual nos compromete, nos sensibiliza a poder analizar nuestro entorno, tanto local, estatal, como nacional y por supuesto mundial. De mi parte, muchas gracias y estoy a la orden. Para siempre. Muchísimas gracias, doctor, por la conferencia, asimismo por su disposición a través de la red de incubadoras de VM y de Campus Nogales. Muchísimas gracias. Cerramos micrófonos y dejamos el registro para que por favor puedan concretarlo. Muchísimas gracias a todos. Espérate. No me había dado cuenta, no mames.